días. Bienvenidos al último episodio de este noticiero. Comenzamos con las leyes que se fueron presentando para dar iniciativa y buscar la aprobación de la legislación de la eutanasia en México. Los compañeros Josué y Fredel nos darán información más adelante. Seguimos con la cobertura del tema con las compañeras Carla y Raquel, quienes nos hablarán más a fondo sobre la forma de eutanasia que fue aprobada en México. Buenos días. Es necesario distinguir las varias formas de eutanasia. Eutanasia voluntaria, que es la manifestación explícita del paciente de su deseo de morir. Eutanasia involuntaria, falta de manifestación explícita del deseo de morir por parte del paciente. Eutanasia activa, provocar la muerte por el agente. Y eutanasia pasiva, que es dejar morir al paciente. Es necesario precisar que la eutanasia, muerte digna o suicidio asistido no son sinónimos. La eutanasia se entiende como la terminación deliberada de la vida de una persona a fin de prevenir sufrimientos posteriores. El suicidio asistido se define como el suicidio solicitado por el enfermo. El derecho a la muerte digna se considera una manifestación del libre desarrollo de la personalidad que permite que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, concepto último que contiene implícitamente el derecho a la muerte digna. En México está prohibida la eutanasia y el suicidio asistido. El artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendido como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal. El artículo 312 del Código Penal Federal establece que el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se le prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15-2017 y sus acumuladas promovidas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinó que el derecho a una muerte digna no puede considerarse equiparable a la eutanasia y al suicidio asistido. Regresamos contigo, Fede, al estudio. Muchas gracias, Fede. Ahora, vamos con las compañeras Carla y Raquel, quienes nos van a hablar más sobre la ley aprobada en México. Adelante. Buenos días, muchas gracias, compañera. La Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la ley de voluntad anticipada en enero de 2008. El 60% de las solicitudes son firmadas por personas que tienen entre 60 a 80 años. No es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad anticipada. Incluso la persona tiene la oportunidad de manifestar si desea o no donar sus órganos después del deceso. Normalmente 50% de las personas han manifestado su voluntad a favor de la donación. Para tramitar el documento se necesita cumplir con lo siguiente: ser mayor de edad, estar en pleno uso de facultades mentales, acudir ante un notario público y elegir un representante legal, firmar ante 2 testigos y presentar identificación oficial vigente del solicitante, al igual que representantes y testigos, además de cubrir el costo de este, nombrar un representante según corresponda, para validar con la nota clínica y tener cumplimiento de las disposiciones establecidas. El signatario o representante deberá solicitar al personal de salud correspondiente se efectúe la disposición establecida en dicho documento. Adelante con mi compañera. Gracias, Carla. Bueno, como ya sabemos, la Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar esta ley, que es la Ley de la Voluntad Anticipada, que fue aprobada en enero de 2008. Esta iniciativa ha sido aprobada en 14 estados de la República Mexicana. El documento ha sido firmado por más de 10,000 personas desde la fecha en la que se estableció. Bueno, ahora les mencionaré las entidades que cuentan con esta regulación, que son el Estado de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, también Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Esta ley solo se puede aplicar para los estados en los que está establecida. Esta sería toda nuestra información por parte mía y de mi compañera Carla. Muchas gracias. Ahora vamos con la compañera Fernanda, quien entrevistará
a Juan Martínez Lara, quien es sacerdote misionero. Trabajó en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Japón, Cuba, China y ahora está en México, con 40 años de ministerio. Adelante. Desde el punto de vista católico, ¿cuál es su perspectiva sobre la eutanasia bajo el concepto de muerte digna? La eutanasia se define como una acción consciente, pasiva o activa, de suspender la vida de un ser humano. Ahora, la Iglesia Católica, como otras religiones antiguas, por principio manifiesta que no es el remedio, la solución o salida, aun cuando se use la frase muerte digna, que hay que ver qué entienden por dignidad las personas que usan esta frase. Es muy discutida esta frase a nivel médico, psicológico, social, religioso. El principio de la Iglesia Católica está en que solo Dios es creador de la vida y permite no solo su origen, sino su fin en su momento. Se basa en el principio de que Dios es vida, crea vida, la transforma la vida desde que se es infante, adolescente, joven, adulto. Y aun cuando llegue el fin de la vida, va a existir la garantía de una vida eterna. Esta enseñanza, pues, religiosa de la Iglesia Católica no es propia de ella. La comparten religiones más antiguas que el cristianismo, como es el hinduismo, el taoísmo, el budismo y otras religiones como la religión de Egipto, las religiones de Mesoamérica, de África y algunas otras religiones naturales. Ok. Bueno, pues sí es un punto interesante, ya que estamos queriendo tratar todo lo que se piensa en México al respecto. Sabemos que es un enfoque difícil y pues nos interesaba conocer el punto de vista desde la iglesia, lo religioso. Ok, bueno, yo sé que en México está permitida ya la eutanasia pasiva, o sea, suspender el alimento o la medicación a una persona enferma en Michoacán y en Ciudad de México desde el 2008 por ahí, y en el 2009 en Aguascalientes. Creo que no hay otros estados ahorita, de lo que yo sé, que se permita. Cuando el señor Obrador estaba en el PRD junto con el PRI, propusieron cambiar este artículo 166 bis 21 y también pues legalizar esto. Yo diría, bueno, si esto realmente ellos lo legislan y lo establecen, pues que empiecen con ellos mismos, aplicárselas a ellos mismos, porque ellos ya están causando división, muerte, y pues ellos son los que deberían de aplicarse la eutanasia en todo caso, y nos libramos los que queremos vivir. Bueno, ese ya es un punto de vista muy personal. Sí. Nos vamos ahora con las compañeras Noelia y Ana, quienes nos darán sus puntos de vista sobre este tema de la eutanasia. Muchas gracias. Bueno, aquí viene la pregunta que obviamente todos alguna vez en su vida se han preguntado. Del por qué a favor de la eutanasia. Bueno, personalmente yo estoy a favor de la legalización de la eutanasia porque de cierta manera forma gran parte en consecuencia del acompañamiento de una persona al final de su vida. Esto de cierta manera me ha enseñado que acerca de la libertad de elegir, creo que nadie debe privar a otro de su posibilidad de elegir qué hacer con su propia vida o lo que le toque vivir a cada uno. Los argumentos a favor de la eutanasia tienen que ver en su mayoría con la liberación del paciente de todo dolor, de todo sufrimiento, tanto como puede ser físico, puede ser emocional o puede ser moral. Así que la eutanasia la considero yo como un acto de piedad,
Este concepto lo tengo analizado como que además de respetar el derecho de autodeterminación del paciente o de la persona, ya que nosotros somos los únicos y propios dueños de nuestra vida. Por otro lado, la aprobación de la eutanasia no necesariamente tiene impactos negativos en la sociedad, ya que si lo vemos desde un punto moral, no se trata de que cualquiera puede entrar a un hospital y solicitarla. Un argumento súper poderoso a favor de la eutanasia sería permitir que el paciente pueda poner término a sufrimientos innecesarios y sufrimientos degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino el dolor y la agonía. Esta es una situación que atendría contra el libre desarrollo de su personalidad y de su dignidad como personas humanas. Bueno, ahora pasaremos con la opinión de Ana. Bueno, en mi punto de vista personal, yo pienso que la eutanasia está mal, puesto que es una manera nueva de matar a las personas, disfrazando este hecho y la culpabilidad diciendo que fue para evitar su sufrimiento, su dolor, cuando esto no es así. No tenemos por qué tener en nuestras manos la vida de otra persona, la decisión de si terminarla o no. También al mismo tiempo pienso que muchas personas no van a utilizar la eutanasia de manera correcta. Es decir, algunos familiares quizá tengan sentimientos negativos hacia esta persona por alguna situación en el pasado, pero no lo van a usar realmente por evitar el dolor y el sufrimiento de esta persona. También muchas personas van a querer deshacerse de sus seres queridos por el simple hecho de no querer cuidarlos, de no querer apoyarlos y estar en todo el proceso. También pienso que nos podemos arrepentir en un futuro, decir, ¿y si no hubiese tomado esta decisión? ¿Y si esta persona hubiese seguido aquí? Pudo haber sobrellevado toda esta situación, pudo haber mejorado y no tenemos por qué vivir también con ese sentimiento. También pienso que los médicos están para salvar vidas, para curar, para cuidar, mas no para terminar con la vida de otro ser humano. Creo que también debemos de reforzar lo que son los cuidados paliativos. Eso es lo que realmente tenemos que darle más peso, poder darle una mejor calidad de vida a la persona en sus últimos días. Es preferible que la enfermedad se lleve por sí sola a esta persona. Y bueno, para finalizar, pues yo pienso que también hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre. Y bueno, eso ha sido todo. Regresamos contigo. Hasta aquí hemos llegado con este noticiero. Gracias, compañeros. Nos vemos.